Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Pues qué gusto saludarlos otra vez. Hoy estamos otra vez aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Yo sé que la otra vez leímos del del versículo 1 hasta el versículo 19 y hoy vamos a continuar del 20 en adelante. Pero antes de empezar, recordemos un poquito lo que aprendimos anteriormente y está en Primera de Reyes 13 y recuerden que se llamaba Advierte al impío. Un poquito de los personajes, como lo pueden ver en la pantalla. Estábamos hablando de Jeroboam. Jeroboam era el rey de las 10 tribus de Israel. Roboam estaba entonces a cargo de las otras 2 tribus. Y pudimos ver en la historia que Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios, estaba en altares que no debían haber sido erigidos. También vimos el profeta joven, como el profeta joven fue a llevar un mensaje, el mensaje que Dios le daba de lo que iba a ocurrir en un tiempo futuro. Vimos al profeta anciano que está ahí, quiere que el profeta joven vaya y coma con él, habite con él, cuando es algo que Dios le había mandado que no hiciera. Los hijos del profeta anciano son otros personajes que estaban ahí y presenciaron todo lo que se llevó a cabo cuando el profeta joven fue a darle las palabras al rey Jeroboam y le dijo que esto iba a venir en un tiempo futuro, en los días de Josías. Claro que Josías vino 350 años después. Los acontecimientos es Jeroboam haciendo los becerros de oro y quemar incienso, y vemos que el profeta joven lleva el mensaje de Dios y las palabras que le va a dar son que alguien iba a venir, se iba de la descendencia de David, iba a venir a ponerle un fin, a quemar todos los huesos de aquellos sacerdotes que habían violado el mandato del Señor. Y cuando esto pasa, cuando está dando esta profecía, Jeroboam dijo: prendedlo, agárrenlo. Posiblemente quería que mataran a este profeta que fue a darle la palabra de Dios, y la mano se le paralizó y Dios confirmó el mensaje del profeta joven cuando el altar se rompió y todas las cenizas que estaban sobre el altar se esparcieron. Vemos que después Jeroboam le pide al profeta joven que ore por su mano, que le ore a su Dios, al Dios del profeta joven, y ora por la mano de él, y la mano le queda como estaba antes. Jeroboam le dice que lo va a recompensar, ofrece que vaya a comer con él, pero el profeta joven no quiere y se va por otro camino. Aquí es cuando los hijos del profeta anciano vieron todo lo que ocurrió y fueron donde su padre a decirle lo que veía, las palabras del profeta joven. Y el profeta anciano dijo: preparadme un asno, que voy a ir detrás de él. Y él quería básicamente traerlo a que comiera, detenerlo de la misión, o de que completara toda la misión que Jehová lo había mandado. Entonces aquí es donde nos encontramos, pero antes de empezar para la segunda parte, vamos a orar para que sea Dios que nos dé el entendimiento. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, pues estamos aquí recibiendo tu palabra. Te pedimos que usted sea el que se glorifique, el que nos enseñe, el que nos instruya en cada momento, que sea el Espíritu Santo el que abra nuestros corazones, el que abra nuestras mentes, que tu palabra venga y repose dentro de nosotros y que dé fruto, Padre, frutos dignos de arrepentimiento, donde nosotros podamos ir, glorificar tu nombre, exaltar tu nombre en cada momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vemos, a pesar de todos estos personajes, lo que estaba pasando, el profeta anciano había mentido. La escritura es clara al decirnos que el profeta anciano le mintió. Lo invitó que fuera un ángel de Dios. También me dijo a mí que te dijera que fueras conmigo y que comieras conmigo. Entonces el profeta joven va con él. Sabemos que es una mentira y como mencionamos la otra vez,
el que ha mentido desde un principio es Satanás, es el diablo. Y como hablando un poco del profeta anciano, vemos como hay personas que empezaron el ministerio bien, en el tiempo de hoy, empezaron el ministerio bien y se han corrompido. Lo único que sale de sus bocas es mentiras. Profetizan al pueblo y nada es verdad. Quieren dar a entender que Dios es el que habla por medio de ellos, pero sus profecías son vanas y buscan una superioridad espiritual que en verdad no existe. Yo les hago una pregunta, queridos hermanos, ¿qué hacen ustedes en lugares así, escuchando disparates, donde esta gente habla cosas que nunca se cumplen y le dan más atención a las palabras del hombre que a la palabra de Dios? Es una alerta para cada uno de nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y seguir verdaderamente a Dios, no al hombre. Nos dice en Jeremías 23:16, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. A lo que voy, queridos hermanos, es que esto de los falsos profetas no es nada nuevo, porque se estaba viendo en los tiempos de Jeremías, cuando la gente o los profetas profetizaban una cosa y venía Jeremías, que venía del Señor y les profetizaba la palabra de Dios, pero ellos no querían escuchar otras cosas. Entonces esto de la falsedad viene desde la antigüedad. La verdad es que Jesucristo, Él vino a decir que Él era la verdad. Entonces, si Él es nuestro guía, si Él es nuestra verdad, nuestro camino, si Él es la vida para nosotros, ¿por qué desechamos su palabra? ¿Por qué desechamos las Escrituras y decidimos ir a escuchar personas que no vienen o no están respaldadas por Dios? Nuestra fuente primaria, nuestra única fuente son las Escrituras. Entonces yo los motivo a cada uno de ustedes a permanecer en las Escrituras, a crecer en las Escrituras, para que no sean engañados. En Ezequiel 3:2, y después vamos a ver el 3:7, pero 3:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Y el 7 dice: ¿no habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa? Cuando decís: el Señor declara, y yo no he hablado. Tenemos que aprender algo. Nos dice: ¿no habéis visto una visión falsa o hablado una adivinación mentirosa? Cuando decís: el Señor declara y yo no he hablado. Muchas veces escuchamos la palabra de hombre, pero desechamos la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos al profeta joven, cuando le mintió el profeta anciano, no tuvo discernimiento. ¿Y qué más discernimiento era? Que Dios mismo le había dicho: no hagas esto. Entonces, cuando alguien más le dijo: hacedlo, está bien, se dejó llevar porque este era más anciano y tenía más experiencia, tenía más años. Pero como hemos visto, se había hecho una persona corrupta, había cambiado su manera de ser, estaba metido en Betel, en medio de la idolatría, y hoy quería y estaba trabajando para hacer caer al profeta joven. No usó discernimiento el profeta joven y se atuvo a las consecuencias. No usó discernimiento y se atuvo a la consecuencia. ¿Y quieres que Dios te hable, querido hermano y hermana? ¿Quieres que Dios te hable? Mantente en las Escrituras. Si quieres discernir lo que las otras personas te van a hablar, no es que solo cierta persona puede discernir si aquel... No,
aquel dice lo correcto. No, probad los espíritus, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Tenemos que probar si las personas que nos vienen a hablar, nos vienen a decir, o supuestamente pastores o profetas o lo que se quieran llamar, están trayendo el mensaje. Si no es de acuerdo a la Escritura, corre por tu vida, vete a otro lugar, congrégate en otro lugar donde se predique la sana doctrina. Nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento de las Escrituras, la gente no busca tener un tiempo con Dios verdadero, sino que la gente anda buscando qué me va a decir el hombre, o qué me va a decir, o cómo me va a hablar Dios a través de esta persona. Busca la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios, en las Escrituras, y Dios te va a hablar por medio de las Escrituras. Porque las personas las vidas de ellos no cambian. Ellos buscan siempre palabras para sus propias cosas. Comienza del 20, nos dice, sucedió que cuando ellos estaban a la mesa y la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y bebido al lugar del cual te dije, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Hermanos, porque esto está registrado, y es algo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Qué tenía que hacer este profeta anciano en todo esto? ¿Para qué tenía que desviar al profeta joven sabiendo ya lo que Dios había hablado? Si Dios había hablado por medio del profeta joven, había hablado la profecía, la señal se iba a romper, quebrantar el altar. Eso es lo que pasó. Y también incluso la mano, cómo se le puso a Jeroboam. Y hoy llegan las palabras de los hijos a decirle todo lo que pasó. ¿Qué motivó a este profeta anciano a ir y a desviar a este hombre de Dios del caminar? Primeramente, claro que lo que vemos en todo esto es que no tenemos que desobedecer a Dios. Tenemos que permanecer, tenemos que ser fructíferos en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos manda, en lo que la palabra de Dios nos instruye. No escuchemos al hombre que trae palabra falsa. Aunque la persona te diga, Dios te dice esto, o así me dijo el Señor, o así te dice el Señor. Hermanos, crezcamos en las Escrituras, crezcamos en la palabra. Nuestra verdad está en la palabra de Dios y nunca debemos someternos a algo que va en contra de la palabra de Dios. En este caminar puede que hayamos hermanos que estén celosos de tu ministerio, y esto es lo que vemos aquí con el profeta anciano. Podemos, tal vez en estos días, puede que hayas hermanos que estén celosos de tu ministerio y cómo Dios te está usando. Y ellos van a buscar tropiezos en todos, para ponerlos a tus alrededores para ver si calles. Pero cuando el nombre de Dios es glorificado, usted sabe que a Satanás no le gusta. Y al que quiera prestarse para ser un instrumento de Satanás, él va a entrar en el corazón de ellos y va a esforzarse, y estoy hablando del maligno, va a esforzarse para ponerte trampas, para ponerte tropiezos, aquellas personas que andan queriendo predicar la palabra de Dios, aquellas personas que han sido instruidos para llevar la palabra de Dios y andan queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces, a lo que les llamo, hermanos, es a que estén alerta de todas estas cosas, porque entre más te dejas usar por Dios, el Señor se glorifica y las vidas de las personas sí cambian, pero el enemigo va a tratar de poner tropiezos y arruinar tu testimonio. Cuida tu testimonio, hermanos, cuida tu testimonio. Él tratará de corromper la buena obra que Jesús está haciendo a través de ti.
No eres que tú eres el espiritual, sino que toda la gloria se la lleva Jesús. Pero hay muchas personas en las congregaciones que no les gusta cómo el carácter de Jesucristo es reflejado a través de otra persona. Así es que yo los motivo a que estén firmes en el Señor, a que permanezcan en el Señor y no sean, no se dejen engañar, porque es el engaño el que llevó a este profeta joven a caer. No se dejen engañar por aquellos que no traen palabra de Dios. Nos dice, si pueden ver, nos dice en el 22, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Entonces entendamos algo, este profeta joven desobedeció a Dios. Los israelitas, hermanos, enterraban sus muertos con los huesos de sus antepasados, con los huesos de sus padres. Y eso era algo común y lo podemos ver en Jueces 8:32. También está en 2 de Samuel 2:32. Pero a lo que voy, esta persona se fue a comer en un lugar que no le era permitido por Dios. Entonces hoy le pregunto a todos ustedes, ¿cuál es el alimento espiritual que estás comiendo? ¿Decidiste olvidar el alimento que te brinda la palabra de Dios para escuchar a gente que están buscando sus propios beneficios? ¿Qué busca esta gente? Busca tu diezmo, busca tu ofrenda, busca tus primicias, busca tu siembra, busca tus pactos, busca tus votos, no sé qué más cosas busca. Pero en el corazón, verdaderamente en el corazón de estas personas, andan buscando beneficios que pueden sacar de ti. Entonces, tú busca donde te prediquen la palabra de Dios, porque tú andas buscando el beneficio de cómo la palabra de Dios va a cambiar tu vida. Ese beneficio andas buscando, no como las personas andan buscando de ti los beneficios materiales o las bendiciones que el Señor te ha dado, sino que tú busca y tú agarra esas palabras que te están dando, que vienen de Dios, que vienen del Señor Jesucristo. A lo que voy es que estas personas vienen y te dices que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que hacer esto, y tú crees. Estas personas te llevan a un punto a temer si tú no haces estas cosas, a que vas a estar maldito si tú no haces estas cosas. Claro, hermano, cuando he hablado de todas estas, de las finanzas, primicias o del dinero, la ofrenda, el diezmo y todo esto, primeramente ve tu corazón. Porque si tu corazón está arraigado a esas cosas, estás mal también. Entonces no te estoy diciendo no le des a la obra. Te estoy diciendo primeramente mira tu corazón. Y si tú estás reteniendo de dar a la obra es porque tu corazón también está corrupto. Tu corazón también está lleno de ese cáncer de querer tener más, de las posesiones, de las codicias, de la envidia, de todo eso. Entonces tienes que tener cuidado primeramente de tu corazón. El corazón es engañoso. Pero lo que voy es que hay unas personas, si tu corazón está libre de eso y tú te congregas y eso es lo único que piden, hermano, ten cuidado, ten mucho cuidado de eso. No queremos, hermanos, que ustedes sean manipulados, que sus sentimientos sean manipulados. Y estas son las cosas que pasan, porque tú no conoces bien la palabra de Dios. Vienen estas personas y te dicen esto y te dicen aquello de lo que Dios supuestamente va a hacer si tú no eres de esta manera o si tú no das aquí o no das allá. Entonces ya viene esta culpabilidad sobre ti que te mantiene, que si no hago esto, Dios se enoja. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces yo les pido, así como este hombre joven fue y recibió palabra de un lugar equivocado y la creyó, salgamos nosotros de lugares así. Salgamos de lugares donde que son corruptos.
lugares donde la palabra de Dios no se predique verdaderamente como es, y andan buscando otra cosa de ti. Salgamos de eso, no nos dejemos engañar como este profeta joven. Salgamos de esas cosas. Si tu salvación estuviera en una balanza y tú crees con todo tu corazón que tú estás en un lugar correcto, en un lugar de que es bíblico, pero cuando tú abres tu Biblia y tú lees la palabra de Dios y te dice algo contrario a lo que están predicando, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Por qué vas a continuar ahí? Corre por tu vida a una congregación de sana doctrina. Yo otra vez los motivo a leer las Escrituras, a permanecer en las Escrituras, a perseverar en las Escrituras, porque ahí es donde está la vida eterna. Mire, en Judas versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. También podemos ver en el versículo 16 al 18, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que está sucediendo o con lo que puede pasar en nuestras congregaciones. Para continuar, en el versículo 23 hasta el 25 dice: y sucedió que después de haber comido pan y haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y he aquí pasaron muchos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Vemos lo que la Escritura nos está diciendo. Se está desenvolviendo todo esto, ¿no? El profeta joven desobedeció, comió con el anciano, Dios le habló y no vas a, tus huesos no van a ser puestos, o no vas a estar enterrado en la misma tumba donde están tus padres. Y hoy vemos lo que sucede. Dice que un león le salió, un león le encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino. Claro, la Escritura no nos menciona ningún tipo de arrepentimiento del profeta joven, porque dice: después de haber comido y haber bebido, es como le habló el Señor por el profeta anciano, pero él siguió haciendo lo que iba a hacer y se fue. No digo que no se arrepintió, ni que tampoco en el camino se arrepintió, simplemente que la Escritura no nos enseña que había un arrepentimiento así, que había ocurrido después que la palabra de Dios vino a él por medio del profeta anciano. Claro que le había mentido anteriormente, eso no sabemos si pensaban que eran mentiras también. La cosa es que el profeta anciano, con su segunda profecía, la correcta, el profeta joven se había dado cuenta que sí tenía la razón, porque él había desobedecido a Dios. En primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que cuando Dios mandó a Natán a llevarle el mensaje a David de cómo David había pecado con Betsabé, había adulterado, y cómo había mandado a Urías al frente de la batalla para que él fuera destruido, para que lo asesinaran básicamente. Entonces podemos ver que después que Natán le declara estas cosas a David, David automáticamente reconoce que es el hombre más pecador que haya existido, ¿no?
Claro que eso no dice la Biblia, pero de esa manera yo lo veo. Reconoce su pecado y es un arrepentimiento instantáneo. Entonces yo a lo que les pido, hermanos, es que cuando la palabra de Dios venga, no endurezcamos nuestro corazón. Cuando esa palabra venga y nos exponga el pecado, nos enseñe, no endurezcamos el corazón. Hay que arrepentirnos y correr a los brazos del Señor para alcanzar esa misericordia. Recuerden que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber ese arrepentimiento genuino. Miremos en las consecuencias del desviarse del camino recto y del camino estrecho. Claramente nos enseña que este fue un castigo de Dios lo que le ocurrió a este hombre, a este profeta joven, por haber desobedecido la palabra de Dios. Lo que nos enseña esto, que no fue una casualidad, fue que el león y el asno no se apartaron del cuerpo. Primeramente el león fue y lo mató. Y no se apartaron del cuerpo después que esto había ocurrido, ni tampoco el león se comió el cuerpo, ni tampoco el león atacó al asno, ni tampoco el asno se fue y corrió por su vida. Entonces claramente lo que la Escritura nos está enseñando es que esto fue un castigo de Dios. El león y el asno, siendo animales, se pone a pensar, los dos tenían un propósito y los dos cumplieron ese propósito, más que el hombre joven, porque el hombre joven desobedeció a Dios. El animal mató al hombre joven y se quedó a la par, para dar a entender, y nos ha quedado registrado, que cuando un asno no va a huir, o cuando un león hambriento no se va a comer al asno que está a la par o al que acaba de matar. Entonces claramente nos enseña la Escritura que esto no fue una coincidencia, sino que fue la mano de Dios trabajando en eso, enseñándonos para que quede registrado para nosotros. Nos sirve a nosotros todo esto, para que no desobedezcamos la palabra de Dios, sino que nos instruye por medio de las Escrituras. Dios se había permitido al león quitarle la vida a ese hombre joven. Sabemos que hay un león rugiente buscando quien devorar. A muchas personas, yo sé que he dicho esto antes, le gusta escuchar eso, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la Escritura es clara que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a la palabra de Dios es lo que importa, porque después no vamos a poder resistir nada, porque no es nosotros que resistimos, sino que el Espíritu de Dios dentro de nosotros es el que resiste toda tentación, toda maldad, todo lo que quiere venir y atacarnos. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que hace toda esta obra. En Primera de Reyes 13:26, y cuando el profeta que le había hecho volver del camino oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor, por tanto el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver, y el león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. Vemos que el profeta anciano fue rápido para decir lo que Dios había hecho al profeta joven por desobedecer, pero él tampoco admitió que él había mentido y que él había pecado de esa manera. Si Dios hizo eso con alguien que no obedeció su palabra, ¿qué más podía hacer Dios o qué no podía hacer Dios para aquel que vivía en medio de la idolatría e incluso que mentía? Entonces esta es una alerta tanto para nosotros, ¿no? Para nosotros, para no desobedecer la palabra de Dios, pero también para aquellos que ya tienen tiempo y están doblando la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios y llevando un pueblo en un camino erróneo. Entonces es una alerta para todos nosotros.
del 29 al 32 dice: el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer el duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío. Sucedió que después de haberlo enterrado habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Entonces podemos ver que el profeta anciano sabía que la palabra de Dios iba a cumplir, se tenía que cumplir. Y él también sabía que cuando esa profecía se cumpliera, los huesos de las personas, de aquellos que habían profanado el nombre de Dios, serían quemados, serían exhumados, los iban a sacar y los iban a quemar. Pero los huesos del profeta de Dios estarían a salvo. Entonces lo que el profeta anciano quería era que sus huesos también fueran enterrados con los huesos del profeta joven, y esperaba que cuando este rey Josías viniera no quemaría los huesos del profeta joven, e incluso sus huesos iban a estar con los de él y los iban a dejar a salvos. Vemos, esta es una imagen, hermanos, del museo, está en el Museo Británico de Phillips Gale, y la descripción dice: la destrucción del altar de Betel y la exhumación de los huesos de los sepulcros. Josías observaba cómo sus hombres llenan cestas con huesos y esqueletos y los llevan a quemar. Entonces podemos ver que eso es lo que está pasando. Están sacando a las personas, desenterrándolas, sacándolas, y están colectando los huesos y los están llevando a quemar. Entonces en ese proceso, y aquí vemos al rey Urías, en ese proceso, en lo que está pasando, vamos a ver qué es lo que acontece en el siguiente. Está en 2 de Reyes 23, 15 al 18, y dice así. Además, y está hablando de Josías, ¿no? Dice, además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar, y el lugar alto destruyó sus piedras, las redujo a polvo y quemó la acera. Al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió a coger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron, y aquí está: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Lo que podemos ver es que verdaderamente pasó. Tal como el profeta joven fue y llevó la palabra, ocurrió. Lo malo de toda esta historia es que el profeta joven desobedeció a Dios y escuchó las palabras de un falso profeta. En ese entonces estaba mintiendo, ¿no? Entonces, para terminar, podemos ver los últimos versículos. Dice: después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote para los lugares altos entre el templo. Al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y este fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Después de todo lo que había ocurrido, Jeroboam no prestó atención a las palabras de Dios, sino que él siguió haciendo lo que quería hacer. No tomó el consejo de la palabra de Dios e hizo lo que quería hacer. No hubo un arrepentimiento en su vida, sino que continuó desobedeciendo a Dios. Vemos aquí que él ponía a quien quería a que sirviera de sacerdote, y esto es algo que
se puede ver hoy en las congregaciones, que hay personas que en verdad no están capacitadas y están llevando la palabra de Dios, instruyendo a un pueblo erróneamente. Entonces, para finalizar, hermanos, lo que los motivo yo es para que busquen del Señor, busquen de su palabra, estén alerta, estén atentos en cada momento en sus congregaciones, y cuando la palabra de Dios verdaderamente venga a ustedes, ustedes sean esas personas que lleven la palabra de Dios, que sean, que estén demostrando que verdaderamente Cristo está en ustedes, y para que Cristo en cada momento de su vida se esté llevando la gloria. Recuerde que nuestro propósito aquí en este mundo es para ser esos luminares, para ser la sal de la tierra, para ser esas personas que son diferentes a las demás. Entonces les hablo con todo este amor, pidiéndoles que se sujeten a la palabra de Dios, y que en cada momento de sus vidas lo único que hagan es glorificar el nombre del Señor Jesús. A pesar de en qué lugar estén, no importa en qué lugar estén, si están en sus trabajos o si están de vacaciones, donde quiera que estén, que sea el Señor, que el Señor sea evidente en sus vidas y que Él se lleve la gloria y la honra, y permanezcamos fiel a su palabra y fiel al Evangelio, y porque un día Él está por venir. Hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga y les traiga múltiples bendiciones hoy en este día y para el resto de la semana. Bendiciones.